Fue presentada la reforma tributaria denominada Solidaridad Sostenible. Esta se convierte en la tercera reforma del gobierno de Iván Duque y si miramos en los últimos 20 años sería la reforma número 13. El objetivo de la actual reforma es poder generar un recaudo del orden de los 25,4 billones, buscando atacar el impacto económico que ha generado la pandemia, que ha llevado al mayor déficit fiscal del país en su historia. Independiente de este objetivo, ver esta gran cantidad de reformas que se han generado en los últimos 20 años, donde en promedio cada año y medio el país está expuesto a una nueva reforma tributaria, deja un mensaje de fondo de posiblemente elementos de inseguridad en el sistema fiscal que tiene nuestro país, un poco también inseguridad desde el punto de vista de la inversión, insatisfacción tanto por parte de personas y empresas al ver afectadas sus finanzas constantemente con un mayor volumen de impuestos, y esa insatisfacción pues también genera una insatisfacción sobre el gobierno que está de turno. Estamos hablando que en esta línea de tiempo, en el 2000, en el periodo presidencial de Andrés Pastrana, fue generada una reforma tributaria que tuvo como objetivo mejorar la sostenibilidad del sistema financiero tras los impactos de la crisis del 98 y el 99 en la parte de la construcción y en la parte hipotecaria. Esa reforma tributaria generó que el IVA tuviera ya una tarifa general del 16%, el 3 por mil se generó de manera permanente y se generó también un impuesto a lo que tiene que ver con el transporte internacional. En los dos mandatos de Álvaro Uribe, del 2002 al 2010, se presenciaron 5 reformas tributarias. Incluyeron una ampliación a la base de bienes gravados con IVA, una ampliación también de los sujetos al impuesto de renta, el 3 por mil pasó al 4 por mil, se creó el impuesto al patrimonio, se generó una sobretasa del 10% al impuesto de renta que posteriormente fue eliminada en el mismo gobierno y se implementó también una deducción en renta por inversión en activos productivos. Esa deducción era del 40%, luego pasó al 30% y posteriormente fue desmontada también en el gobierno de Álvaro Uribe. Posteriormente, en los dos mandatos de Juan Manuel Santos, del 2010 al 2018, se presentaron 4 reformas tributarias. Se incluyó el impuesto a las ganancias ocasionales, se creó un sistema de tributación denominado IMAS e IMAN, se creó el impuesto a la riqueza, también se implementó una sobretasa al impuesto de renta y producto de los impactos de la caída de los precios del petróleo en materia de déficit fiscal, la tarifa general de IVA, que estaba en el 16%, pasó al 19%. Del 2018 a la actualidad, en el gobierno de Iván Duque, entonces estamos hablando que hemos presenciado 3 reformas tributarias. Las 2 iniciales tuvieron principalmente objetivos de generar beneficios para mayor inversión, beneficios en temas de IVA, en temas de ICA. Una de esas reformas fue declarada inexequible. También se generaron elementos como la implementación de los 3 días sin IVA en el año. En la reforma tributaria actual, estábamos hablando al principio que tiene como meta recaudar 25,4 billones de pesos. Ese objetivo tiene 3 principales fuentes de recursos. La primera son las personas naturales, ahí se estima recaudar el orden de los 16,8 billones de pesos, teniendo como principales elementos ampliar la base de sujetos de impuesto de renta. El Ministerio de Hacienda dice que busca que aquellas personas que generen ingresos mensuales superiores a los 2,5 millones de pesos empiecen a declarar renta y si sus ingresos son superiores a los 4 millones de pesos tengan que pagar el impuesto. Se busca también un impuesto de la riqueza que sea permanente a una tasa del 1% para aquellos patrimonios que sean mayores a los 5.000 millones de pesos. Aumentar los impuestos a los dividendos que actualmente están en el 10%, pasarlos al 15%. Generar también impuestos sobre pensiones que sean mayores a los 7 millones de pesos y desmontar los beneficios que se tienen en el ahorro en cuentas AFC. La segunda principal fuente de recursos de esta reforma tributaria será el IVA, ahí se estima el orden de los 10,5 billones de pesos y este termina siendo uno de los elementos más controversiales porque si se genera una ampliación de la base de productos gravados con IVA, pues esto desincentiva el consumo y por ende pues afecta el comercio. Y en una necesidad del país de estar en una recuperación económica, el comercio termina siendo uno de los sectores más claves. Si bien desde el Ministerio de Hacienda se ha informado que aquellos bienes de la canasta básica que hoy tienen impuestos se mantendrán igual la tarifa y aquellos que no tienen impuestos la tarifa es cero también se mantendrá, es decir que no se va a generar en la canasta básica mayores impuestos, se informó que aquellos bienes que tienen la categoría de exentos se eliminarán.
Y esto tiene una particularidad, es que si se elimina esa categoría de exentos, muy probablemente las personas sí veremos un incremento en los costos de aquellos bienes de la canasta básica. Y es que estamos hablando que en la actualidad bienes como lo es el arroz, el pan, la leche, los huevos, la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo, la cebolla, el tomate, hoy tienen la categoría de exentos, es decir, que la tarifa de IVA es del 0% y se va a pasar a que sean excluidos, es decir, que no tengan IVA. Eso en teoría significaría que no habría efecto para el consumidor, porque si el consumidor hoy paga el 0% de IVA y va a pasar a no pagar IVA, pues no tendría una mayor afectación. Sin embargo, desde el punto de vista del productor de estos bienes sí existe una afectación, porque hoy, por ejemplo, un productor de pan que tiene una tarifa de IVA del 0%, es decir, su bien es exento, quiere decir que es responsable del IVA. Entonces esto implica que aquella relación que tiene en sus costos, es decir, cuando compra las materias primas y los implementos para elaborar ese pan, y esas materias primas, por ejemplo los empaques, tienen IVA, el IVA que paga por sus compras, hoy al ser responsable del IVA este productor, ese IVA que paga en las compras se lo puede descontar y eso le genera un beneficio tributario. Muy posiblemente empresas que tienen tarifa de IVA al cero, pues tienen unos saldos a favor en IVA producto de ser responsables y tener ese beneficio al descontarse ese IVA en las compras. Pasar de esa categoría de exentos, es decir, tarifa de IVA al cero, al ser excluidos, quiere decir que ya no son responsables de IVA. Entonces, en el mismo ejemplo de este productor de pan, al ya no tener IVA en sus ventas, significa que ya no es responsable del impuesto. Entonces, todo aquel IVA que antes pagaba por sus compras y se lo podía descontar, ya no lo puede hacer. Y eso implicará que ese IVA que tenían las compras se le transforma en un mayor costo para su producción. Y muy probablemente cuando va a tener un mayor costo en su producción, no va a asumir eso como una menor utilidad, sino que le va a trasladar esos mayores costos al precio de venta al consumidor. Entonces pasar del tema de exento a excluido sí le generará una afectación al consumidor. La tercera fuente de recaudo de la reforma tributaria serán las personas jurídicas, las empresas. Se estiman que ahí se recauden el orden de los 3 billones de pesos. Se va a tener un beneficio que es reducir el impuesto de renta al 24% para las pequeñas empresas. Para las demás compañías hablamos de un impuesto de renta del 31% en el 2022 y 30% en el 2023. Los beneficios de economía naranja van a estar hasta el 2022 y los beneficios para la construcción de hoteles van a estar hasta el 2025. La reforma también busca hacer un mayor giro para las regiones a través del Sistema General de Participaciones. Eso disminuiría los recursos del orden de los 5,1 billones de pesos. Y también la reforma expone poder incrementar la inserción del país en temas de transición energética y disminuir la contaminación. Entonces va a implementar impuestos de lo que tiene que ver con elementos de plástico, también impuestos al uso de plaguicidas y algunos agroquímicos, un impuesto también a la contaminación. Se va a crear un fondo específico para temas de clima y también para temas de transición energética. Sin lugar a dudas, cuando uno mira el déficit fiscal del país, pues es necesaria la reforma tributaria. Estamos hablando que del 2012 al 2019 el déficit fiscal de Colombia rondaba el orden del 2,9% de su PIB. Esto era alrededor de unos 24 billones de pesos. En el 2020 ese déficit fiscal subió al 7,8% del PIB, es decir, unos 64 billones, y se estima que para el 2021 será el 8,6% del PIB, es decir, 74 billones. Esos 74 billones terminan siendo 16 billones adicionales de lo que se estimaba como déficit fiscal en el marco fiscal de mediano plazo. Otro elemento clave para la reforma es que tenemos encima los ojos de las diferentes calificadoras de riesgo a nivel internacional, que si bien han mantenido la calificación de Colombia en grado de inversión, lo han puesto en el último eslabón y de ahí pues la necesidad de la reforma. Pero el mensaje de fondo que se encuentra es al ver esa cantidad de reformas que hemos visto en el tiempo, ver que no terminan existiendo elementos estructurales y que las finanzas públicas de nuestro país siguen teniendo ese déficit, entonces implica que posiblemente la solución no va a ser constantemente en más y más reformas tributarias. La solución muy probablemente va a estar en atacar los elementos de evasión, los elementos que existen en materia de corrupción, y de ahí mezclas en lo que tiene que ver con endeudamiento externo y muy posiblemente también la necesidad de la enajenación de activos
públicos como lo que estamos viendo en la actualidad con ISA.